queridos amigos, compañeros, compañeras. Nos hemos reunido hoy aquí a presentar el libro de Senda, de Revolución Social del Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. Este libro corresponde a un seminario que realizó el Senda, donde se estudiaron estos temas. Se concretó en este libro que hoy hacemos este lanzamiento en la casa de Daniel Jadwe, lo que no es una casualidad. Estamos haciéndolo aquí como una manifestación de solidaridad ante la injusticia y la persecución que ha sufrido Daniel por parte del poder. Lo presentamos además en un momento muy complicado para la humanidad, en el momento en que se ha dado un tremendo zarpazo al pueblo venezolano por parte del imperio, y nosotros, yo creo que aquí comprendemos perfectamente lo que eso significa. Se ha terminado las reglas, digamos, no se han saltado todas las convenciones, y en este momento entramos a un terreno tremendamente peligroso para el mundo y para América Latina en particular. Van detrás del petróleo de Venezuela, pero será después Colombia, México, Groenlandia y el cobre de Chile, ¿por qué no? Entonces, en este, digamos, momento, yo creo que nosotros tenemos que tomar mucha conciencia de la situación que estamos viviendo, de la necesidad de defender la soberanía nacional y los pasos que sigamos dando, digamos, nosotros como organizaciones, como Senda, los partidos políticos, toda la gente que entienda lo que es la soberanía nacional debería apoyar un gran frente en defensa de eso. Entonces, en este momento justamente hacemos la presentación de este libro y se va a hacer posteriormente otra presentación, la presentación oficial, digamos, una pre-presentación en la fiesta de los abrazos. Se me olvidó. Bueno, en ese contexto entonces voy a dejar a Daniel Jadwe, que va a hacer un análisis o una intervención sobre este libro de Senda. Muchas gracias, compañero y compañera. Bueno, compañeros, compañeras, amigos y amigas, quiero partir dándoles la bienvenida a mi casa, en la que vivo este encierro que gracias a todas y todos ustedes se ha hecho mucho más llevadero de lo que uno se podía imaginar. Hoy venimos a abrir una conversación que es urgente, ¿no? Que es sobre Chile, una conversación que incomoda porque toca nervios bastante profundos. La crisis de legitimidad de nuestro sistema político, el agotamiento de una transición que prometió democracia plena pero que terminó administrando al neoliberalismo, y el modo en que la vida cotidiana del pueblo, su trabajo, su endeudamiento crónico, su miedo, su cansancio, ha sido convertida en terreno de disputa, no para ampliar los derechos esenciales que le asisten, sino para recortar su esperanza en un mundo mejor. Por eso este texto, Revolución Social en Chile, y el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador, llega en un momento que para mí es muy primordial, llega en un minuto exacto, porque se atreve a hacer lo que hoy es más escaso en nuestro sistema político: pensar la política desde la historia y desde la lucha de clases, que pareciera haber desaparecido de todo el léxico de la política contemporánea, lamentablemente, incluso, ¿no?, a veces del Partido Comunista de Chile. Quiero
partir agradeciendo además a quienes hicieron posible esta obra que es colectiva, a Senda, a las instituciones convocantes, al seminario, a las y los participantes del ciclo de conversaciones que este libro retrata, y muy especialmente a sus autores, Manuel Riesco y Luis Corbalán, que asumen una tarea sumamente difícil: escribir para intervenir en la realidad, para intervenir en la realidad. Y también con el respeto que corresponde, hago mención especial a la dedicatoria que el libro tiene a Osvaldo Fernández y Hugo Facio, porque la teoría, cuando es seria, nunca se separa de la causa del pueblo, y ellos son sin duda dos ejemplos de esto que no tenemos que olvidar. Este libro se inscribe en un homenaje doble a Lenin y a Recabarren, y conviene decirlo desde el inicio, ¿eh? Aquí hay una idea más radical y más simple en este libro. La política revolucionaria no es un recuerdo emotivo, es una tarea vigente, absolutamente vigente, y no siempre significa, como algunos quieren plantear cuando afirman que el PC nunca ha sido un partido revolucionario, eh, adhesión a la lucha armada común y cabida al socialismo. Ser revolucionario, eh, se puede ser revolucionario sin tomar las armas, ¿no? De hecho, en América Latina tenemos experiencias en que por la vía institucional se ha hecho revolución, pero para eso hay que tener voluntad política, ¿no? Y aquí parece que ha faltado, porque la historia finalmente no premia a quienes repiten consignas, ¿eh? Premia, cuando lo hace, a quienes son capaces de leer el momento, entender la correlación de fuerza y construir organización popular y unidad de clase donde otros solo ven dispersión y renuncia ideológica. El texto propone un hilo conductor que es decisivo. Primero, que las grandes irrupciones populares son parte de un ciclo histórico. El libro lo dice sin rodeo: las revoluciones suceden, ¿no? Y eso, y si eso suena obvio, es porque nos han educado para olvidarlo. Nos han dicho durante décadas que el pueblo debe resignarse a escoger administradores del mismo modelo, que la democracia se reduce a votar cada cierto tiempo y callar el resto, que los derechos son mercancía y que el mercado es hoy natural. Pero la vida real desmiente esa pedagogía de la derrota. La vida real enseña que cuando la explotación y el abuso se acumulan, cuando la dignidad se aplasta durante demasiado tiempo, como ha pasado en nuestro país, el pueblo irrumpe en ese espacio que le está vedado, en el espacio urbano, en el espacio social y en la política. A veces marchando, a veces gritando, a veces votando, a veces en huelga, a veces en la calle, a veces en mil formas inesperadas. Y cuando irrumpe, la pregunta no es si la historia se moverá. La pregunta es quién conduce y hasta dónde quiere llevar el movimiento. Ahí entra en el corazón del libro la necesidad del Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador. No entendido como una etiqueta, no entendido como un nombre, no entendido como algo a que se adora, como un fetiche, ¿no? Sino que mucho menos un nombre en un registro electoral, ¿eh? Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Hoy día, cuando el registro electoral quiere convencer a muchos de que yo he dejado de ser comunista, es bueno decirlo, no es un nombre en el registro electoral. Esto se entiende como una fuerza política real inserta en la base social, disputando el sentido común al hegemón, como instrumento capaz de encauzar una irrupción popular hacia reformas estructurales, un instrumento capaz de convertir la rabia y la indignación en programa, en organización y en protesta y en poder democrático. Y esto aquí es bien relevante porque cuando el libro plantea que las movilizaciones, las revueltas y el pueblo irrumpen cada cierto tiempo cuando se cansan los abusos, uno tiene que asumir que eso pasó hace pocos años y que precisamente lo que faltó fue lo que el libro plantea, ¿no? Y quizá seamos nosotros y nosotras
los que con mayor autocrítica tengamos que mirarlo, porque yo, para los que lo han olvidado, les quiero hacer un pequeño recordatorio. Estuvimos durante cuánto tiempo llamando al pueblo a movilizarse. Los 1 de mayo, los 11 de septiembre, las movilizaciones estudiantiles, y siempre nuestro llamado durante 20, 30 años era a movilizarse. Compañeros, hay que levantarse. La CUT, los estudiantes, la NEF, el colegio de profesores, aquí está Jaime. Nadie podría dudar de lo que estoy diciendo. Y sin embargo, cuando el pueblo se levantó, nosotros mismos dijimos, chucha, ¿quién estará detrás? O sea, después de 30 años de estar llamándolo a levantarse, cuando logramos, cuando la situación objetiva hizo que se levantaran, nos hicimos la desconocida y dijimos, no, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién estará detrás? Eso habla de la desconexión profunda de un partido que alguna vez tuvo vocación de ser el Partido Revolucionario del Pueblo Trabajador y que hoy día claramente parece no ser, ¿no? Por eso el libro es duro, ¿eh? Y con razón. Cuando diagnostica que por primera vez en un siglo la más reciente y masiva irrupción en el espacio político del pueblo trabajador de Chile aparece huérfana de una fuerza política revolucionaria, esa frase es un llamado de alarma y de atención que el libro deja planteado no solo como autocrítica, sino que además como una pregunta que es una pregunta de futuro, ¿no? ¿Y por qué ocurre esa orfandad? Dice el texto. El texto propone una respuesta incómoda. Dice, porque la política chilena, especialmente la que se dijo popular y democrática, cayó en la trampa de la sobreinstitucionalización. Porque confundió gobernar con gestionar. Porque aceptó el marco neoliberal como si fuera inevitable. Porque creyó que el gran problema era comunicacional y no estructural. Porque además se enamoró de la estética y abandonó la ética. Y esto se ha visto, ¿no? Imagínense que para el cambio de mando, recuerdo de este gobierno que está llegando a su fin, se excluyó por violación a los derechos humanos a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, lo recuerdan, ¿no? Pero se invitó al rey de Marruecos. Y el día que este gobierno estaba criticando la ausencia de la acta en Venezuela, el mismo gobierno estaba firmando un acuerdo de cooperación en Emiratos Árabes Unidos. O sea, claro, como aquí en Chile nadie sabe quién chuchas son, da lo mismo eso de estar enamorado de la estética, pero renunciar a la ética. Da lo mismo porque nadie sabe que son dictaduras, monarquía absoluta y que están un año a luz de las violaciones que uno pudiera discutir en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque además, en nombre de la gobernabilidad, se postergaron, y esto lo dice con mucha claridad y la enumera, ¿no?, las reformas indispensables para desarmar los abusos heredados de 1973. Yo no los voy a enumerar porque seguramente con mucha más propiedad Manuel se va a referir a ellos, ¿no? Pero aquí aparece el tramo que no podemos omitir y que este libro ayuda a mirar de frente. El proceso que va desde la salida pactada de la dictadura a la administración prolongada del modelo. La transición fue presentada como recuperación de la democracia y ciertamente recuperamos libertades, pero no la democracia. No esa democracia que el pueblo venía construyendo a partir de su incorporación y ascenso en la vida política de la nación durante el siglo XX y que llegara a su punto más alto durante el periodo de la Unidad Popular liderada por el presidente Salvador Allende Gossens, quien fuera asesinado por lacayos nacionales del mismo imperio que hace un par de días secuestró al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esa transición dejó intactos pilares del poder económico y cultural que la dictadura instaló. Se nos dijo, primero crecemos, después distribuimos. Se nos dijo, primero estabilizamos, después transformamos. Se nos dijo, no tensionemos, no toquemos. Y así con los años, la promesa de derechos se convirtió en una realidad compuesta de deuda, precariedad y desigualdad.
La promesa de participación se convirtió en una desafección cada vez más profunda del pueblo respecto al sistema político. Y aquí hay que recordarlo. Entre la elección del 97 y la elección del 2000, la siguiente, las elecciones de Frey y de Lago, la Concertación perdió 1.500.000 votos que no se fueron a la elección, se fueron para la casa, y que seguramente hoy día siguen alimentando a aquellos que no votan o que votan nulo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la promesa de un país justo terminó sosteniendo con retoques el mismo orden que prometía superar. Ese es el caldo del cultivo del retorno del pinochetismo, porque el pinochetismo vuelve, pero como tecnología política, vuelve mediante una elección popular, como restauración de la autoridad, como exaltación del castigo a quien se atreve a desafiar el modelo, como privatización de todos los derechos, pero también, esto es muy relevante, como privatización de la culpa y del fracaso que el modelo le impone a las mayorías nacionales, ¿no? O sea, aquí se convence al pueblo trabajador, que el pobre es pobre porque es flojo. Y que la niña que sufre de un embarazo adolescente es porque es hueona o porque es buena para el bebé. Entonces, eso es privatizar la culpa y privatizar los males que el mismo modelo genera. Y ahí el orden eh, vuelve también como guerra cultural. Hay algunos que afirman, yo puedo discutirlo a veces, pero también a veces le escucho la razón, que la derecha terminó yendo a Gramsci mucho mayor delicadeza que nosotros. Porque hoy nos desarrollan una batalla cultural que fabrica enemigos y que vuelve con un lenguaje simple, orden y seguridad. Y cuando la vida se vuelve insegura, ya sea por el aumento de los delitos, que nadie los puede conocer, pero también por la narcoeconomía, o por la precariedad laboral, o por la crisis habitacional, o por el abandono estatal, el orden termina apareciendo como salvación, y el miedo se convierte en el poder detrás del poder. El libro nombra con precisión la causa histórica de la revuelta, esa consigna que se volvió diagnóstico colectivo, aunque hoy demasiados la nieguen, ¿no? Y traten de negar incluso hasta el negro matapaco. No son 30 pesos, son 30 años. Esa frase no acusaba solo a un gobierno, acusaba a un modo de gobernar, acusaba de una forma de convivencia social donde la política de los acuerdos y los consensos terminó vaciando la democracia de contenido y de sentido, y terminó validando acuerdos con los abusadores, con los pedófilos, con los neoliberales, con los coludidos, y postergando a las mayorías. Cuando una sociedad vive décadas así, la crisis no es solo económica o social, es crisis de autoridad, de legitimidad y de horizonte. La reacción sabe moverse allá. Lo hemos notado en estos últimos días, sobre todo. Toma angustias reales y les convierte en resentimiento dirigido hacia abajo. Y esto es lo más duro, porque ahí no hay partido y no hay partido revolucionario del pueblo trabajador para discutir cuando el poder lleva la indignación hacia abajo. Y hoy día, claro, se inventan chivos expiatorios, ¿no? Migrantes, feministas, la izquierda woke, los pobres, los pueblos originarios, cualquiera que sirva para que el dedo no apunte a los verdaderos responsables de este pueblo. Ahí el patriotismo vacío y el orden a cualquier costo aparecen como armas de campaña. Y todo eso se amplifica en un ecosistema donde el sentido común se fabrica con clips, con memes, con mentiras que viajan mucho más rápido que la verdad, porque volvemos a lo mismo, no hay partido revolucionario del mundo trabajador que se encargue de difundir en la base la verdad, porque ese partido revolucionario ya no está, y no está en la base tampoco, está en la institución, está ganándose mal. Y la risa, hoy día yo escuchaba una declaración de una ministra, que algún día fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela
les podía pasar a ellos que estaban en el gobierno. ¿Será que está en la desconexión de esta ministra, de la realidad que ha generado su gobierno, que se creen revolucionarios todavía? No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque ni la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales, y tienen miedo. Y ahora se acordaron que la intervención no era buena. Pero si este libro quedara en denunciar a la derecha, sería completamente insuficiente. Su valor también radica, y el valor de la izquierda, de una izquierda que quiera estar a la altura, está en la autocrítica. Y aquí quiero decirlo sin rodeos: la izquierda chilena perdió territorio material en la población, en los sindicatos, en los comités de vivienda, en los consultorios, en las ferias, en los barrios, pero también territorio simbólico, en el sentido común, en el lenguaje. Terminamos hablando igual que los neoliberales, ¿no? En el relato. Se volvió demasiado institucional, pero demasiado queda corto, demasiado institucional. Hoy día hay algunos que somos capaces, que son capaces, de renunciar absolutamente todo por 4 años más de salario, y eso no alimenta ningún proceso de transformación. No. Llegó tarde a las redes, llegó tarde también al combate cultural, y muchas veces cuando llegó con un tono que no convence a nadie, un tono tecnocrático, con un tono nunca autocrítico, sino que siempre a las mentiras de la derecha, al aumento de la ultraderecha, a esta ola ultraconservadora que pareciera tener la culpa de que haya ganado casi. No nosotros, por supuesto, nunca nosotros. La culpa la tiene la ola mundial, como si nosotros no hubiéramos estado aquí haciéndole el juego, ¿no? Y llega además con un tono que, además de ser incomprensible, es moralizante. Yo no me voy a referir, porque no vale la pena ni siquiera recordar el mejor gobierno de la historia, los superiores morales, ¿no? Pero aún, regaló todo, regaló la seguridad. Y no la seguridad que es necesidad popular, pero que no se refiere solo a la seguridad contra la delincuencia. Es seguridad con justicia y con derechos sociales. Porque no hay seguridad real sin ellos, no hay seguridad sin pensiones, no hay seguridad sin salud, no hay seguridad sin educación, no hay seguridad sin derecho a la vivienda. La seguridad es bandera de la derecha solo cuando la izquierda no ofrece seguridad democrática, justicia social, comprensión social, con Estado presente en los territorios, ¿no? Con derechos universales a la salud, a la educación, a la vivienda, con inteligencia contra las economías criminales, pero también con redistribución y cuidado, con control civil de las instituciones. No pase lo que pase en nuestro sistema judicial, mientras una mayoría están convencidos de que las instituciones funcionan y lo repiten todos los días como si fueran impermeables a lo que la gente ve. Todos vemos que no funcionan, pero menos ellos, que están en las instituciones y que defienden que sí funcionan. Ahí es cuando se pierde, ¿no? Y se pierde toda la credibilidad en esto que algunos llaman democracia, porque no se olvida que el Estado es un instrumento de dominación de clase, y ahí es cuando la derecha llena el vacío que la izquierda deja y alimenta la reacción con orden, con castigo, con xenofobia, con patriarcado y con una serie de cosas más que hoy día se nos van a venir de un día para otro, ¿no? Por eso este libro yo creo que importa mucho, porque nos obliga a reconstruir la pregunta decisiva: ¿qué fuerza política puede hoy representar de verdad al pueblo trabajador? No en abstracto, no con el nombre, sino que con su vida concreta. ¿Qué organización puede volver a unir dignidad con orden democrático? ¿Qué organización puede hoy día pelear por los derechos con seguridad, con memoria y con futuro? Presentar este libro es entonces una invitación a algo más que leer, una invitación a pensar estratégicamente, a disputar el sentido común, a reconstruir presencia territorial y a entender que la historia no se mueve sola.
la mueven los pueblos organizados, no los pueblos organizados, lo que Lenin habría llamado las mayorías activas. Termino con una idea muy simple. La reacción promete volver al pasado, porque no puede ofrecer ningún futuro. Nuestra tarea es lo contrario, recuperar el futuro para estar listos en la próxima revuelta, para ganarnos el derecho a dirigir, y eso se hace con organización, con programa, con presencia cotidiana y con una batalla cultural que no le tenga miedo a decir quiénes somos, que no le tenga miedo ni vergüenza ideológica, que no tenga miedo ni vergüenza de clase, que no tenga miedo a la verdad más elemental, que el enemigo no está abajo, no está en la estructura de abusos que nos gobiernan hace décadas y que se mantiene intacta hasta hoy. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y ahora le pedimos a María que pueda, en nombre de los autores, intervenir. Muy buenas tardes. Muy feliz año. Dicho varios acá, ¿cierto? No es fácil. Pero para las personas que están acá, que han definido en su vida dedicarla a ser revolucionarios, es un año nuevo que nos trae combatiendo y que nos invita a sumar mucho en ese combate. Feliz año nuevo. Los autores, nuestro querido compañero el historiador Luis Corvalán Márquez y quien le habla, agradecen en primer lugar al compañero Daniel Jadot y a su familia, que acoge en este pre-lanzamiento solidario en su domicilio, que es también su lugar de reclusión por una injusta prisión política. Le manifestamos nuestra completa solidaridad junto a otros compañeros que han corrido la misma suerte en el presente periodo presidencial. Exigimos su libertad y la reparación por el daño infligido. La portada de este libro reproduce la obra El día es cierto e indeterminado, que es un grabado del Premio Nacional de Arte Gonzalo Díaz Cuevas, que en un gesto muy generoso, él falleció el día antes de la elección, reciente, regaló este grabado para que encabezara este libro. Como se ha dicho, el presente texto es un trabajo colectivo. Fue preparado en el ciclo de conferencias y paneles telemáticos del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, titulado Revolución Social en Chile en el centenario de Lenin y Recabarren, el que se desarrolló a lo largo del año 2024. A la luz de la riquísima experiencia revolucionaria que durante más de un siglo ha desarrollado el pueblo chileno,
y en medio de la turbulencia de la crisis política en curso, a nivel nacional e internacional y mundial, las que se han agudizado al extremo tras la derrota de la formidable coalición que apoyó a la compañera Janet Jara y la criminal agresión contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, el que rechazamos sin reticencia alguna. En ese marco, este ciclo se propuso estudiar los principales aspectos tanto de la trayectoria revolucionaria chilena como del concepto de revolución social, el que ocupa un lugar central en la ciencia política. La bibliografía básica que se revisó en ese ciclo fue la obra La Revolución Social, Lenin y América Latina, de 1985, con su complemento Estrategia y Táctica, de 1986, de la gran teórica revolucionaria chilena Marta Argerich, a cuya memoria y vigencia los autores dedican este trabajo. El ciclo fue inspirado por el profesor Osvaldo Fernández y por el director de Senda, Hugo Facio Rigazzi. Ambos estimularon la publicación de este texto exigiendo con su proverbial insistencia a sus siempre retrasados autores para que entregaran de una vez los textos que lo conforman. Literalmente lo hicieron hasta la víspera de su fallecimiento, ocurridos en octubre de 2024 y marzo de 2025 respectivamente. Los autores dedican esta publicación con todo su agradecimiento, admiración y cariño a los queridos e imprescindibles Osvaldo Fernández Díaz y Hugo Facio Rigazzi. El referido ciclo fue convocado por la Asociación Gramsci de Chile, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda y Ediciones Pueblo Unido, que preparó la primera edición del libro que lo resume y que ustedes tienen hoy día acá. Dirigido respectivamente por Gonzalo Santón, Roxana Pey y Carlos Gutiérrez, a quienes los autores expresan su profundo reconocimiento junto a sus respectivas instituciones. El ciclo contó adicionalmente con la participación y estímulo de otros destacados intelectuales, que no los voy a mencionar uno por uno, pero que están en la introducción. Y fue inaugurado y culminado ese ciclo mediante conferencias magistrales de los destacados politólogos y cientistas políticos internacionales Manuel Monereo Pérez y del académico y ex secretario de la UNTAD, Carlos Fortín. Los autores expresan su agradecimiento a todas y cada una de estas distinguidas personalidades intelectuales mencionadas, cuya generosidad ha hecho posible este texto. Como Daniel ha mencionado, por primera vez en un siglo, la más reciente irrupción en el espacio político del pueblo trabajador de Chile,
desplegada a partir del estallido del 18 de octubre del año 2019 y aún en pleno curso, aparece huérfana de una fuerza política revolucionaria, es decir, de una organización cuyo propósito esencial sea intentar conducirlo precisamente en estas circunstancias y que subordine siempre a este objetivo todo su accionar. Esta ausencia, a juicio del ciclo, porque fueron las conclusiones no solo de los autores, se origina principalmente en la participación de los partidos de centro e izquierda en gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura, todos los cuales, estos gobiernos, postergaron las reformas necesarias para acabar con su abusiva herencia de la dictadura y generaron así la actual crisis política nacional, es decir, la pérdida de legitimidad y con ello la autoridad del conjunto del sistema político. Estos partidos incluyen a todos aquellos que condujeron en diferentes alianzas y con talento universalmente reconocido las grandes irrupciones populares del siglo XX en Chile. Y también al Nobel Partido, formado por la brillante generación de dirigentes estudiantiles que encabezó las movilizaciones del año 2011. Estos gobiernos, donde participamos todos estos partidos, sin duda realizaron muchas cosas en beneficio del pueblo y el progreso del país, pero jamás intentaron siquiera acabar con los grandes abusos impuestos tras el 11 de septiembre de 1973 y buscaron en cambio, como acá se ha recordado, explícitamente el acuerdo con los grandes abusadores. Esa es la causa principal del estallido popular conocido como 18O, proclamada en su brillante consigna, que aquí se ha recordado, no son 30 pesos, son 30 años. Como queda en evidencia en la investigación histórica y teórica expuesta en este texto, ello inevitablemente provocó la deslegitimación del sistema democrático mismo, arrastrando a dichos partidos e impidiendo hasta ahora que puedan conducir hasta su culminación un curso de solución progresista de la crisis política actual. El cauce que el sistema político democrático chileno, fiel a su secular tradición de flexibilidad, abrió tras el 18O con el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019, conocido como 15N. Ese cauce se frustró a sí mismo, principalmente por la opción paralela del gobierno del presidente Boric de continuar la senda de sus predecesores y postergar nuevamente las reformas necesarias para acabar con los grandes abusos, buscando en cambio el acuerdo con los grandes abusadores. Esta estrategia exaltada como política de los acuerdos, que puede haber resultado adecuada en la primera década de la recuperada democracia, caracterizada como una fase de calma chicha, en la expresión clásica, en el ciclo de actividad política popular, acabó siendo, en cambio, la causa principal del 18O y también
del fracaso del 15N. La insistencia en esta estrategia por parte del gobierno del presidente Boric, en plena fase desplegada del ciclo de actividad política popular, agudizó la deslegitimación de la autoridad política democrática. Arrastró a ella al nuevo gobierno y a la propia Convención Constitucional, situación que se ha extendido en mayor o menor medida a todas las instituciones del Estado. Ello torna hoy la vida insoportable y mantiene a la ciudadanía en estado de crispación en todos los ámbitos de la vida del país. Al momento de entrar este libro en imprenta, el pueblo trabajador había irrumpido nuevamente en el espacio político, de modo inesperado y sorprendente, como siempre sucede. Sin preguntar nada a nadie, abrió un cauce democrático, inédito, para resolver la crisis política en curso. Sencillamente depositando su confianza en una persona, en una mujer que reconoció como una de las suyas, otorgándole de este modo la autoridad requerida para conducir al conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas chilenas y realizar de una vez por todas las postergadas reformas necesarias. Pero la historia no cursó por ese camino. La formidable coalición de fuerzas políticas democráticas, progresistas y revolucionarias de Chile sufrió en cambio una de las mayores derrotas de su larga y honrosa historia. Con justicia reconocida esa historia y admirada en el mundo entero. Esta derrota resulta tanto más dolorosa por cuanto nos fue propinada por nuestro propio pueblo. El día era cierto pero indeterminado, como titula la obra que ilustra la portada. Y esa obra se refiere al 11 de septiembre de 1973, la mayor derrota de la historia de Chile. Derrota, sin embargo, cuya experiencia y al cabo de un tiempo su triunfal superación en alas de la renovada irrupción de su pueblo en políticas, templaron para siempre a sus protagonistas. Para enfrentar esta y otras derrotas, seguidas de nuevas resistencias y victorias, sostenidas siempre en la actividad política del pueblo, que sin duda sufrirán y podrán saborear, o sufriremos y podremos saborear en el futuro, para volver a conducir o impulsar desde fuera del gobierno el continuado progreso de la sociedad y el país, como lo han venido haciendo estas fuerzas políticas durante un siglo. Es inevitable que ocurra algo así, simplemente porque así es la vida de las personas y los pueblos. El 16 de noviembre del año 2025 será recordado como una de las grandes derrotas, porque el pueblo concurrió una vez más a las urnas a manifestar con su voto en forma masiva e inapelable a estas fuerzas políticas su rechazo. Fue una más de la treintena de elecciones nacionales celebradas en el último quinquenio, pandemia mediante, con el mismo resultado, el rechazo. Todas desarrolladas con la emocionante disciplina, orden, tranquilidad y amabilidad colectivas, mismas cualidades cívicas que permitieron al pueblo derrotar la pandemia.
organizadas ambas de manera impecable por los servicios públicos respectivos, electoral y de salud, los que han logrado mantener y acrecentar su bien notable legitimidad en medio de una crisis política nacional. Es el mismo pueblo que en forma menos amable el 18 irrumpió masivamente en el espacio político, en el metro, en las calles, en las plazas, en todas partes, a lo largo de todo el territorio, a manifestarle al sistema político su rechazo a la continuación de lo que esta coalición y otra de inspiración derechista, pero con programas no muy diferentes, habían venido haciendo por 30 años, desde que el pueblo les confió la administración del Estado, organizado nuevamente como una democracia, tal como ha sido tradicional en Chile después de la independencia. La democracia fue reconquistada por la precedente irrupción masiva en política de este mismo pueblo. La rebelión popular, conducida brillantemente en forma clandestina, formal e informal, por esta misma coalición política formidable. Tras casi 2 décadas de heroica resistencia primero y ofensiva popular masiva, abierta después, desplegada en todos los terrenos, utilizando todas las formas de lucha, bien aprendidas, practicadas y ciertamente no olvidadas. Al igual que sucedió desde el mismo día 11 de septiembre de 1973, la experiencia de este nuevo aporreo colectivo sufrido por esta coalición debe estrechar aún más, de abajo a arriba, los fuertes lazos de sus protagonistas, para reforzar así aún más el resistente tejido de experiencias conjuntas, buenas y malas, que ha hecho de esta coalición una fuerza política que sus propios adversarios reconocen como formidable. Asimismo, al igual que entonces, corresponde a estas fuerzas políticas analizar con profundidad las causas de su derrota y corregir lo que es de su propia responsabilidad, pero sin permitir que ello altere en lo más mínimo, sino por el contrario, refuerce más aún la solidez de su tejido. Ello se facilita porque este análisis ya es compartido en buena medida y no solo por las fuerzas políticas que conforman esta coalición. Como ha advertido en recientes declaraciones a un medio internacional, el presidente de uno de los partidos que acaban de ganar la elección, comillas, si la derecha no puede cumplir con las demandas de los chilenos, entraremos en territorio desconocido en términos de frustración, dijo. Lo que está en juego durante los próximos 4 años es la fe de la gente en nuestro sistema político. Eso lo dijo el presidente de uno de estos partidos que ganaron la elección. Estas demandas ciertamente no se reducen a un listado de pequeñas reivindicaciones, sino que requieren acabar con los grandes abusos que se originaron el 11 de septiembre de 1973, los mismos que no intentaron siquiera corregir los gobiernos de los 30 años. Mucho menos lo hará corregir estas demandas o atender estas demandas el gobierno que viene tras la derrota. De partida,
al igual que hizo en el infame segundo proceso constitucional. ¿Quién lo dirige? No se dará cuenta que el pueblo no votó por él, sino en contra del sistema político. Por añadidura, no solo no tocará a los grandes abusadores ni con el pétalo de una rosa, sino que gobernará abierta y descaradamente para ellos, puesto que son los mecenas que los han prohijado y a quienes sirven fielmente a sueldo. De manera cobarde y canallesca, buscarán en cambio desviar la justa ira del pueblo contra los grandes abusadores y el sistema político hacia los inmigrantes. Un grupo minoritario muy respetable y necesario, que por primera vez en la historia de Chile constituye una parte significativa del pueblo trabajador de Chile. Este nuevo abuso miserable contra una parte hermana, diferente y más débil del pueblo trabajador de nacionalidad chilena, debe ser impedido a todo trance. Todo lo anterior se agrava por el terremoto geopolítico internacional en curso por estos precisos días. La principal potencia global se ha visto forzada a replegarse tras reconocer la nueva realidad en la correlación de fuerzas mundial, producto del gradual pero inevitable avance del mundo emergente, cuyos principales protagonistas han alcanzado ya un poderío comparable a las potencias que por 3 siglos han hegemonizado al mundo entero, simplemente porque accedieron antes al moderno modo de producción. Ya se ha mencionado que la principal potencia en retirada estratégica pretende enfrentar a sus nuevos rivales de mejor manera, afirmando su hegemonía sobre el hemisferio occidental, como lo llaman, que incluye América Latina, sobre la cual y sus recursos han resuelto poner en práctica, como sabemos, la vieja doctrina de América para los americanos, que significa para ellos. Han declarado que se proponen asegurar esta hegemonía mediante intervenciones directas, como la que hoy dirigen contra Venezuela, y también mediante lacayos locales, como el que inspira y apadrina al flamante presidente electo de Chile. La formidable coalición democrática y progresista ayer derrotada debe asumir rápidamente esta nueva situación estratégica y proponerse defender a sí mismo y por sobre todo la soberanía nacional así gravemente amenazada, estableciendo en la región y en el mundo emergente las alianzas sólidas que hoy resultan indispensables para enfrentar el riesgo que este giro de la principal potencia representa para la seguridad nacional de Chile. Debe asumir plenamente a sí mismo lo que hace un siglo reclamaba con elocuencia y sin que nadie le hiciera mucho caso entonces el presidente Arturo Alessandri Palma. No hay excepción a la ley de la historia que conduce a los pueblos a la hecatombe cuando postergan las reformas necesarias. Para recuperar la confianza del pueblo, la formidable coalición democrática y progresista chilena debe superar el cretinismo político que la ha venido afectando por décadas y asumir nuevamente su condición revolucionaria, aquella que le permitió conducir las grandes irrupciones masivas del pueblo trabajador en política durante el siglo XX. Para ello, debe recordar siempre que la necesidad de un partido revolucionario del pueblo trabajador se funda hoy y continuará haciéndolo por mucho tiempo en el hecho bien evidente que a cada tanto las revoluciones sociales suceden. El libro que hoy presentamos es un esfuerzo por ayudar en ese proceso político,
resumiendo y reafirmando la plena vigencia de estos conceptos centrales de la ciencia política e ilustrarlos con las grandes irrupciones del pueblo trabajador de Chile en ese espacio. Ustedes se podrán dar un patache de revoluciones leyendo el libro. No los voy a aburrir poniendo todas las determinaciones de este concepto. Lo que sí les puedo decir que nosotros hemos transpirado bastante para no dejar ninguna importante afuera, enumerarlas en la manera en que corresponde enumerarlas y ligar unas con otras de manera adecuada. Pero eso ya se lo dejamos a ustedes la pega de leerlo. Se las voy a ahorrar en este año nuevo. Yo quiero decir que una de esas determinaciones es que las revoluciones suceden, pero no son fenómenos naturales ni mecánicos. Muy por el contrario, constituyen la más elevada manifestación de la acción colectiva de millones de seres humanos y engendran fuerzas políticas que conscientemente las conducen. A nuestro juicio, la gran tarea de hoy es reconstruir de inmediato una fuerza política popular, nacional, democrática y revolucionaria, que encauzando la inmensa energía de un pueblo trabajador que ha irrumpido en el espacio político, enfrente a los poderosos y realice las reformas necesarias. Es decir, esa fuerza política debe persuadirse del programa mínimo del pueblo trabajador e impulsarlo con la determinación del presidente Salvador Allende. En concordancia con la historia política chilena, dicha fuerza no puede ser otra que una basada en la amplia coalición que fue derrotada votando a apruebo en el primer plebiscito constitucional, que resultó ampliamente victoriosa votando en contra en el segundo, realizado pocos meses después, y fue derrotada el 16 de noviembre. En todos estos casos con voto obligatorio. Es la misma coalición que condujo la revolución chilena por una inédita vía democrática y luego ampliada con la democracia formidable, como la ha calificado el Mercurio, sea persuadida de asumir la conducción de la actual irrupción masiva del pueblo en el espacio político y realizar las reformas necesarias. Esta coalición, que con su participación y conducción de casi todos los gobiernos de los 30 años, a los que se suma el gobierno actual, fue responsable de, digamos, en el medio de su hecatombe actual, no se va a convencer de hacer las cosas de otro modo con buenas palabras o buenos argumentos, por poderosos que estos resulten. Solo hechos políticos categóricos, como la reciente derrota y la agresión imperialista, son capaces de convencerles. En tiempos de crisis política como estos, suceden cosas extraordinarias. La historia se acelera. Como en Chile, tras el 18O, pueden suceder en 30 días lo que no aconteció en 30 años. Como en Chile, en 1970,
cuando en 3 años se realizaron transformaciones irreversibles que en tiempos normales demoran siglos. Junto a lo anterior, desde luego, los partidos revolucionarios del pueblo trabajador se sumarán siempre, junto a otras fuerzas políticas, en apoyo decidido a todas las causas nobles y progresistas de cada momento, nacionales y mundiales. La principal entre estas, sin duda, será lograr que la época de transición a la modernidad que vivimos a nivel global pueda culminar en paz, evitando los horrores en que culminó en la ilustrada Europa, el primer continente donde se completó. La dedicación a la actividad revolucionaria profesional constituye la forma más elevada de la actividad política. Y esta, la actividad política por su parte, es la más noble e imprescindible de las actividades humanas, puesto que el resultado de su acción puede determinar el curso de la acción colectiva y determinar así el destino de millones. Gracias, Manuel, por tu intervención. Y ahora ofrecemos la palabra para quien quiera intervenir, opinar, preguntar lo que tenga que ver. No. Hola, ¿me escuchan? Voy a primero presentarme, me llamo José Cabello, soy geólogo y por la estatua que está allá quiero decir con mucho gusto que yo soy un descendiente de gente que llegó en el Winnipeg, el caballero, la gorra, los escudos, así que aprovecho de darles las gracias desde acá. Comparto mucho lo que se ha dicho, pero echo de menos algo que ustedes no están mencionando y que hoy día hemos visto que es la causa de una agresión cobarde como la que sucedió en Venezuela, los recursos naturales. Y los invito a que en el esfuerzo que ustedes a su vez nos están invitando, que haya una fuerte defensa de los recursos naturales de Chile, que evidentemente van a estar en riesgo. Solamente eso quería decirle que se agregue porque es la industria más importante del país. Quiero llamarle la atención una cosa. Hace mucho tiempo que en los gobiernos progresistas y no progresistas, la dirigencia que ellos llevan para hacerse cargo de nuestros recursos minerales no tienen ninguna formación. Averigüen ustedes, sin ánimo de crear, digamos, una ofensa, averigüen ustedes qué experiencia tiene la actual ministra de Minería en minería. Así que, insisto, ese tema hay que usarlo porque es muy importante económicamente y por lo que significó cuando tuvimos la oportunidad, cuando se nacionalizó el cobre. Hoy día estamos derrochando el litio de una manera que es increíble. Eso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero felicitar a los organizadores por la actividad y por el lanzamiento de este libro, porque efectivamente apunta hoy día a un tema que es central y un tema que nos debe requerir toda la energía para hacer una amplia discusión y resolver, y que es
cómo realmente envirgarnos en el camino de la transformación. ¿Ya? Creo que eso es capital, es fundamental. Y el libro tira las bases para ese debate. Fíjense, yo voy a colocar algunos ejemplos y alguien decía Chile se cae a pedazos. No, Chile no se cae a pedazos, decían otros. Pero fíjense ustedes que en los supermercados, en eso donde se compra por internet, ¿ya? Hay jóvenes, y no tan jóvenes, y gente ya con sus años, que hace paquetes por pedido por internet. Entonces hay uno que después va a dejar eso a la casa o al domicilio correspondiente. Son miles y miles de personas que trabajan en esa modalidad. Y podría extenderlo a los Uber y a otros más. Y ellos incluso le hacen hasta un contrato, que no es contrato, es súper ilegal, yo lo vi, no tiene nada que ver. Y les pagan según la cantidad de pedidos que tienen y la cantidad de artículos que tenga el pedido. Comprenden las dos variables. Y hace una tabla en la que esa persona puede trabajar 8 horas seguidas, puede dedicarse con todo, promover a que le compren a él por internet, etcétera, y lo más que puede llegar a lograr o hacerse en dinero son 420, 430 mil pesos. Y estamos dejando de lado que esa gente no tiene previsión, no tienen salud, no tienen indemnización, no tienen nada, están trabajando en la intemperie, están en pelota en el escenario, absolutamente al desnudo. Y díganme ustedes, esa realidad, ¿cuándo la habíamos vivido en nuestro país? Que se tratara de esa forma a los trabajadores. También tenemos el caso del tema habitacional, donde vienen los desalojos. Los que ya llevamos muchos años, hemos sido parte de desalojos, nos sentimos incluso desalojos. Pero hoy día se llega a la destrucción de las casas de esa gente. O sea, ya no es un simple desalojo, sino que se le destruyen sus enseres, su techo. Entonces, lo que podemos ir apreciando es que cada vez la realidad se ha puesto más drástica, ha recrudecido el economicismo y el neoliberalismo y hace la vida más difícil en todos los planos, a toda la gente, con el pago de las cuentas, con todo. Ahora, lo interesante y algo que se puede inferir del libro es que la gente está peleando, da batallas, pero lo hace en forma inconexa, cada uno por su lado. O sea, sálvese quien pueda. Entonces, la gran tarea de un partido revolucionario en esta época, en este periodo, es tirar un lazo conductor, unificar todo eso y fijar banderas que hoy son claras y transformadoras y que van a la solución de raíz del problema. Por ejemplo, el tema previsional. Pero sin embargo, uno escucha a muchos dirigentes y ¿qué es lo que dicen? Despido. Muchos despidos. El despido ya se ha internalizado, está en nuestro ADN. El despido es como algo natural, que si no pasa, lo echamos de menos. Entonces, en esa línea, ¿ya?, te orientan y dicen, ¿cómo tú puedes ser bien despedido? Va a la inspección de trabajo, llena un formulario, hace esto, hace este otro, y estamos bien, entonces tú estás bien despedido, dicen. ¿Ah? Ese no puede ser el norte o la visión de un trabajo sindical o de un trabajo social. Nosotros tenemos que defender el derecho al trabajo, defender el trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo y a un trabajo decente. Y para no alargarme, porque en realidad quería decir esto, que me motivó mucho lo que ustedes estaban exponiendo, es que hay muchas demandas, compañeros y compañeras. Como decíamos nosotros en el Colegio de Profesores, si empezáramos a escribir las demandas del magisterio aquí en las paredes, no habría cupo. Lo llenaríamos esto de demandas. Pero
tenemos que establecer las más prioritarias y ahí apuntar. El feminismo es una cosa que siempre vamos a apoyar. El tema de la diversidad, la ecología, todos son temas importantes y todo eso van. Pero hay unos que son más importantes que el trabajo y que es también el desarrollo y la explotación de nuestras riquezas naturales, pero que sea en beneficio del pueblo, del país. Por eso que es condenado tan duramente Venezuela, porque ellos rescataron un gran recurso natural para su país y que les significó mucho adelanto. Lo que quiero decir en definitiva es que apuntemos a lo central, ¿ya? La más amplia unidad en torno a banderas que son un ícono hoy día para el pueblo, para el país. Por ejemplo, la reforma previsional, el que realmente la explotación de los recursos naturales y la explotación de la industria, que el país se vaya en un camino industrial y no de servicio, que sea una cosa clave, y hacer, tal como decía Manuel Risco, la reforma necesaria. Estableciendo prioridades, la reforma necesaria. ¿Ya? Porque, claro, podemos inaugurar, hacer un recordatorio, hacemos muchas actividades de espejo, pero no estamos apuntando a lo fundamental. Y yo creo que eso debe ser un llamado. Y yo aprovecho de invitarlo a todos ustedes que puedan asistir para el día 16 de este mes, 16 de enero, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional, donde vamos a lanzar un manifiesto. Está el minuto hoy día en que hay que decir, por aquí tenemos que un manifiesto que haga un buen diagnóstico, un diagnóstico unitario, porque tampoco estamos de acuerdo en los diagnósticos. Cada uno tiene su propio diagnóstico. Tenemos que tirar un lazo común, un diagnóstico común. Y las cosas prioritarias y fundamentales por las cuales tenemos que entregar las cosas para realmente recomponer esto. Porque no le podemos echar la culpa a la gente. Yo coincido plenamente en lo que dice Daniel en toda esa área. Es un tema nuestro, de nuestra política, de que no estamos apuntando a lo fundamental y que la gente requiere de una conducción política para el camino de la transformación. Delincuencia vamos a tener hasta cuándo si no le damos trabajo decente a la gente. Eso es lo que tenemos que dar y ese es el paso y la gran enseñanza que nos deja hoy lo que nos ha pasado. Muchas gracias, compañero. Ofrezco la palabra a quien quiera. Muy buenas tardes, yo soy Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. Disculpen el atraso. Es mi culpa. Yo ya lo decía. Eso, ya. Oye, bien, ¿cuál es mi temor? Yo estoy haciendo campaña por la Yanet en Caldera, en Copiapó, con una propuesta programática que planteaba cupo reservado al pueblo originario, que planteaba el fin de la AFP, nacionalización de recursos naturales. Después hice campaña para la primera vuelta y para la segunda, una propuesta muy distinta, ¿verdad? Y con resultados que ya conocemos. En este periodo se ha satanizado la movilización social. Cualquier cosa que huela a levantar la mano, siquiera, ya está criminalizado. El perrito matapaco que recorrió gran parte de Chile durante el estallido social, hoy día yo creo que tiene peor fama que símbolos satánicos, ¿sí? Entonces, en este escenario de retroceso, de derrota, de pérdida, además, desde la izquierda, evidentemente, sin tener una propuesta, y aquellos que han incomodado al modelo están con arresto domiciliario total. Entonces, el mensaje que el modelo le entrega a cualquiera, a la sociedad en su conjunto, es a la primera que se muevan. Se dan presos, pierden derechos sociales, por lo tanto la posibilidad es cierta de que no tengamos que esperar 40 años para la próxima revuelta. Yo no las veo, porque pareciera ser, porque una vez que perdimos la segunda vuelta, el mensaje que dimos fue solo la unidad, y no sé de quién más, pues, ¿qué más unidos estábamos? Nos permitirá superar este momento. Y yo no sé si se hace el camino. Y yo no sé cuántas son las reformas que se necesitan para transformar este modelo. Yo no estoy tan convencido, por ejemplo, si decimos ya gratuidad universal en la educación superior, con eso
o si decimos si efectivamente se acaban con la AFP, ¿es eso? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, hoy día yo veo el futuro no solamente incierto, sino que bastante pesimista, porque las señales son muy claras, ¿no? Si es cosa de venir para acá, pues. Me demoré 1 hora de Cerro Navia para acá y en moto, y uno compara el Chile, pues, tan distinto, ¿verdad? Pero hoy día, que el próximo ministro de Hacienda sea uno de los padres de las colusiones que afectan a los más pobres con rudeza, no sé si, y lo voy a leer a ver si puedo encontrar alguna pista de eso, cómo superar esta criminalización del movimiento social, porque si queremos ser parte, no sé si conducir, pero ser parte de una movilización social que supere esta etapa gris, cómo logramos, de qué forma creativa, luminosa, no mandar al sacrificio a nuestros dirigentes también, secundarios, universitarios, del sindicato de trabajadores y trabajadoras, para que no estén pagando después los costos y solamente pasarnos los próximos 4 años, 10 o 30 años en actos de solidaridad. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿En qué momento tenemos propuestas transformadoras que le hagan sentido al pueblo pobre que está movilizándose muy silenciosamente, que van a ser castigados en los próximos 4 años sin sacrificarlo, pero que nos permitan una correlación de fuerzas que genere estas reformas que planteaba Manuel, que logren superar esta fase? Eso. Espero que se haya entendido, ¿sí? Ya, gracias. Bueno, ahora para decirle algo sobre Mauro, salvo que sea polémico y sí que ¿Estás? Ahí sí. No, yo creo que, bueno, en primer lugar saludar el lanzamiento del libro, ha sido muy valioso. Participé, digamos, como panelista en las discusiones ahí que se llevaron a cabo. Pero en particular quiero referirme a un aspecto, digamos, que está absolutamente relacionado, que es que una de las grandes tareas que se derivan de toda esta discusión y de lo que fue el seminario es la necesidad de construir la fuerza para el cambio, la fuerza transformadora, la fuerza revolucionaria. Digamos que estuvo presente el 73 con los partidos de la Unidad Popular y que llevaron adelante esa transformación, que estuvo presente esa fuerza revolucionaria para terminar con la dictadura, pero que lamentablemente no estuvo presente para el estallido, para poder conducir. Y lo digo con conocimiento de causa, porque bueno, yo era y soy dirigente de la Coordinadora Nacional NUMAS AFP, y desde el primer día estuvimos ahí presentes tratando desde el movimiento social de dar esa conducción. Y los partidos políticos, incluidos los partidos, digamos, que habían estado en otros momentos conduciendo, no lo estuvieron. Digamos, y tuvimos discusiones con ellos, digamos, y se dedicaron a tratar de administrar las propuestas o llevar adelante las leyes que proponía Piñera. Eso por un lado, pero lo otro, digamos, se ha hablado aquí, digamos, mucho de los cambios necesarios. Digamos, y yo creo que es necesario un poquito haber profundizado más sobre cuáles son los cambios necesarios, porque ha quedado la idea, digamos, de que, digamos, las ideas principales no han estado presentes. Y uno de los cambios necesarios es recuperar nuestras riquezas básicas, cobre, litio, de los concentrados de cobre, digamos, que se exportan al país, son 42 productos los que van en esos concentrados de cobre, oro, plata, molibdeno, tierras raras, etcétera, 42. Y las grandes transnacionales, digamos, se llevan gratis el cobre chileno, gratis, porque con lo que va en los concentrados de cobre sacan el costo, digamos, y tienen tremendas utilidades. Y por eso no se han construido en Chile, digamos, las refinadoras que pudiesen, como lo han hecho otros países, digamos, que sí no permiten que salgan esos productos que van en los concentrados y que salga solo el cobre. Una entonces de las reformas necesarias, el litio, digamos, va incluido entre. Y la otra, digamos, terminar con las AFP.
220.000 millones de dólares hoy día se acumulan en los fondos previsionales. 222.000 millones de dólares. El superintendente de pensiones, después de la reforma, supuesta reforma, digamos, o no reforma de pensiones, porque no fue una reforma de pensiones, fue un ajuste al modelo, dice que hacia la década del 30 van a ser 660.000 millones de dólares. 660.000 millones de dólares. Bueno, en los recursos básicos, en la plata de los trabajadores que está en las pensiones, hay recursos más que suficientes para poder resolver los problemas de este país. ¿Ya? Y bueno, esas son algunas de las reformas necesarias, las más importantes de las reformas necesarias, que cualquier programa que se construya por parte de las fuerzas revolucionarias debe estar en el centro, ¿ya? Como lo fue el programa de la Unidad Popular, digamos que es lo que planteaba. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, que ha quedado en la historia de este país porque fueron las transformaciones que se llevaron a cabo. Digamos, la nacionalización del cobre del presidente Allende hasta el día de hoy tiene consecuencias. Con la reforma agraria terminamos con el latifundio. Bueno, entonces, digamos, eso y lo tercero, que para mi gusto es fundamental en esto de construir la fuerza revolucionaria, es recuperar el movimiento sindical. El movimiento sindical, digamos, que es la fuerza principal de la transformación, digamos, se ha quedado bastante atrás. A mi juicio, y me disculparán algunos compañeros, la CUT no ha jugado el rol que debiera haber jugado en todo este periodo. Incluso hay un ex dirigente, hasta hace poco, dirigente nacional de la CUT, que está formando una AFP. ¿Ya? Y hoy día aparece en la prensa, digamos, de que representantes del capital financiero están formando una nueva AFP, porque es un negocio, es el tremendo negocio. La reforma de pensiones, digamos, lo que hace es favorecer el negocio de los grandes grupos económicos y no mejorar las pensiones. Entonces, si no terminamos con las AFP y generamos un nuevo sistema previsional basado en la solidaridad en el reparto, no podemos plantear cambios de fondo, cambios que signifiquen un cambio revolucionario en nuestro país y que termino, digamos, es necesario construir esa fuerza revolucionaria donde el movimiento sindical tiene que dar el salto adelante, digamos, y es la tarea principal que se plantea para, en particular, el Partido Comunista y los partidos que se digan revolucionarios. Gracias. Sí. ¿No está bien? Ya, sí, pero después yo... Gracias, compañero, muy amable. Yo no puedo dejar de decir que estoy de acuerdo, especialmente con la introducción que tú hiciste, compañero Jadwe, del libro y todo lo que se ha dicho acá. El llamado a la unidad, el tema del papel de los trabajadores, el poner los énfasis donde hay que ponerlos. No obstante eso, yo creo que a la luz de todos los acontecimientos, aquí lo que se hace falta es hacer un análisis distinto al que hemos hecho normalmente. Porque la situación hoy día es distinta. Tenemos un proceso bolivariano y el imperio le está dando y dando, y porque estamos buscando formas para cambiar este modelo. Pero también tenemos que buscar formas para mantenernos en este modelo y poder dar la pelea a este imperio, que yo creo que la izquierda tiene algo harto que decir en cuanto a eso. Aquí no hay una izquierda unida, aquí hay, ¿cómo le llaman hoy día? Matices. Y cuando yo digo que hay que hacer un análisis distinto, también señalo de que nosotros tenemos que hacer definiciones claras y precisas de algunos conceptos. Por ejemplo, lo que se entiende por democracia. Aquí se ha dicho, y yo comparto, de que no estamos viviendo en democracia. Aquí hay que hacer definiciones que entendemos realmente por seguridad. Hay que hacer definiciones realmente, qué es lo que significa hoy día el imperio, el imperialismo norteamericano. ¿Qué ha significado hoy día, en el actual momento, el hecho de que prácticamente las leyes, los acuerdos internacionales hoy día no sirven? Las naciones hoy día vale hongo, como es mis alumnos, no vale nada. Por más que se reúnan, no tiene ningún efecto. O sea, aquí lo que se está implantando en este minuto es la ley de la selva, el más fuerte. Y ahí estamos todos sonados. Entonces, por lo tanto, cuando yo señalo, y con esto termino, es que tenemos que hacer un análisis distinto, tenemos que hacer definiciones concretas,
tiene que ver un poco con eso, cómo hacemos frente a esa oleada, porque si no, entonces vamos a seguir no sé cuántos años en la misma, dándonos vueltas, avanzando y retrocediendo mucho, teniendo estas derrotas que son terribles. Muchas gracias. Bien, voy a hacer un comentario acerca de lo que he escuchado. Lo primero, solo para darle una claridad, en el libro están retratadas las reformas necesarias y los recursos naturales están planteados, y está planteado el término de la AFP, y están planteados una serie de cosas que acá se ha discutido, pero uno no quiere spoilerear el libro, si no es que se lo lean, ¿no? Si les contamos nosotros el libro, puta, un mal negocio, ¿no? Entonces, primero darle la tranquilidad, pero léanlo, ahí va a estar. Yo creo que está además bien retratado. Pero yo sí, hay algunas cosas que creo que cuando Nadia dice hay que discutir con un enfoque distinto, yo quiero ser más radical porque parece que a veces somos prisioneros de la nostalgia y de nuestras propias emociones. No es que hoy día no hay una izquierda revolucionaria. Hoy día no hay izquierda en un país. No hay izquierda. Ni siquiera nosotros, las y los comunistas, podemos definir que hoy día tengamos un programa de izquierda. El Partido Comunista en los últimos 4 años aprobó la militarización de la Araucanía, aprobó las leyes represivas. El Partido Comunista aprobó una serie de reformas, que lo voy a decir con buena letra, ¿no?, que si la hubiera presentado Piñera no las hubiéramos aprobado nunca. Así de sencillo. Recuerden que la reforma previsional de Piñera, que terminamos rechazando, le daba 3,3 al pilar solidario. Y para nosotros no fue suficiente. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que empezar a hacer distinto es no contarnos cuentos y no mentirnos entre nosotros. Porque si partimos mintiendo entre nosotros, estamos en el peor de los mundos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a Mauro, que alcalde de Cerro Navia, se le olvidó un detalle. En Cerro Navia ganó la Llané, compañero. Y a usted se le olvidó comentar que en Recoleta también ganó la Llané. Y que en Los Espejos también ganó la Llané, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que algo tiene que explicar que conmigo preso, ¿no?, y con toda la campaña en Recoleta gane Llané. Y yo creo que hay un tipo distinto de trabajo y un enfoque distinto de relacionarse con el pueblo. Además, solo va a ser porque el libro hace muy buena historia acerca de las revoluciones sociales en Chile. Ninguna revolución social se ha llevado a cabo con la unidad más amplia. Se los comento. Ninguna. Las revoluciones sociales en Chile se han llevado a cabo con la unidad de la izquierda revolucionaria cuando ésta, por su trabajo en la base, logra pesar más que el centro y que la derecha y obliga y arrastra al centro a la revolución. Allende no ganó con la DC, compañeros y compañeras. No. Trabajó primero para el desarrollo de la fuerza propia. Y cuando con el desarrollo de la fuerza propia logró imponerse al resto de las fuerzas, ahí recién pensó en que era necesaria la unidad. Porque si no, le habría pasado lo mismo que nos ha pasado en los últimos 40 años, que hemos terminado trabajando para el centro. Porque nunca hemos trabajado para gobernar en los últimos 40 años. Hemos trabajado para que no gobierne la derecha. ¿Y saben dónde terminamos después de tanto trabajar para que no gobernara la derecha? No gobierna la derecha, gobierna la ultraderecha. Y porque la unidad más amplia y la coalición más amplia de los últimos 40 años sacó el resultado más estrecho, compañeros. Porque la única unidad que sirve, y la que hemos olvidado todos los de izquierda, es la unidad con el pueblo. Si aquí es lo mismo que nosotros tengamos claro cuáles son las reformas necesarias, el libro las cuenta. Mientras no lo sepa nuestro pueblo y no estemos disputando en la base social el sentido común, porque déjenme decirles que en este país hoy día, para votar por Kast, no hay que hacer ningún esfuerzo, compañero. Uno puede ser el rey de los huevones y vota por Kast, porque uno prende la tele y ahí está el neoliberalismo.
Si basta escuchar a Neme, basta escuchar a La Rincón, basta escuchar a todos los matinales, y ahí está el neoliberalismo más bruto y duro, que hoy día aplaude el terrorismo de Estado, el genocidio, y son cómplices de todo. Y uno prende la radio y escucha lo mismo, neoliberalismo puro y duro. ¿Ah? Además, pero además, uno agarra las redes sociales, está el neoliberalismo puro y duro. Y uno agarra todo lo que hay y está el neoliberalismo puro y duro. Y por lo tanto, para ser de izquierda, hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Primero hay que alejarse de todo eso y leer. Y hay que discutir con las personas y convencer a los que tenemos cerca. Porque llevamos demasiado tiempo convenciendo mucho entre nosotros sin convencer a nadie más. Y este es el trabajo que nos estamos haciendo, compañeros. Entonces, yo primero partiría de la base, de plantearnos que mientras no haya una izquierda verdaderamente revolucionaria, construyendo sujeto popular desde la base y superando a todos los centristas, incluso a los del partido y a los neoliberales que tenemos en el partido, no vamos a lograr la revolución, porque si no se puede. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos tener una unidad con aquellos que creen que Cuba es una dictadura? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos tener una unidad amplia con aquellos que valoran la intervención de Estados Unidos? ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos tener una unidad con los que el 2001 aplaudieron y corrieron a reconocer al golpismo venezolano, con Lago, con la Soledad Alvear? Les recuerden que en el golpe de Estado del 2001, la señora que hoy día recibió el premio Nobel y que nuestra candidata tan fervientemente saludó el Nobel de la Paz, firmó el decreto que suspendía el Congreso y que cerraba el Congreso y todas las instituciones democráticas. La misma María Corina Machado. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos unidad con esa gente también? Porque la verdad que cuando uno llega y piensa que con una unidad con esa gente vamos a lograr cambiar algo, no, compañero. Aquí no ha habido voluntad, porque además hemos flexibilizado tanto las fronteras de las organizaciones políticas que hoy día uno puede ser neoliberal y estar en el PC. Y uno puede decirse comunista pero votar por Kast. Hay. Compañeros, en el mundo popular hay gente que se siente izquierda que terminó votando por Kast. Y eso es porque nosotros no estamos en la base. Y eso es porque la unidad que sirve es la unidad con el pueblo, la disputa con ellos de sentido. Pero nos hemos convertido en una izquierda cómoda, sobreinstitucionalizada, enamorada de los salarios del Estado, ¿no? Si yo les recuerdo que estoy aquí preso en este gobierno, con ministro de Justicia comunista, con ministro secretario general comunista, con presidente que fue a primaria conmigo, y todos saben que esto es un montaje, y los que me acusaron están presos hoy día. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, compañero, porque son parte de la persecución. Entonces yo creo que primero tenemos que no engañarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos reconstruir un instrumento revolucionario que nos permita recuperar la confianza del pueblo. Si hoy día cuando usted habla de la izquierda, el pueblo lo que le dice mirándolo a la cara, ¿y para qué si son todos iguales? Y mientras nosotros le demos un argumento al pueblo para que se atreva a decirnos en la cara que todos somos iguales, no vamos a volver a ganarnos el derecho de dirigir la sociedad nunca. Porque además tenemos problemas serios. ¿Cuántas partes de la izquierda hoy día hay? Una izquierda que no logra administrar democráticamente sus propias diferencias para tener una unidad dentro de la izquierda. No se merece gobernar. Es más, compañeros, seamos más duros, pero más honestos, porque esto nos falta, porque no lo discutimos. Un partido que se divide entre familias, que cuando una familia gana un congreso, la otra familia se va para la casa, y que el otro congreso vuelve esa familia, gana el congreso y los otros se van para la casa, y que nos peleamos entre nosotros, el partido. No me digan que somos un partido revolucionario si no somos capaces
de nosotros administrar nuestras diferencias de manera revolucionaria y democrática. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirarnos con un poquito más de rudeza, honestidad y fraternidad. Y fraternidad, porque aquí en la izquierda revolucionaria no debiera sobrar nadie. Pero discúlpenme, compañeros, nadie de los que está aquí presente ha sentido que en el último tiempo algunos compañeros y compañeras, algunas compañeras, voy a decir primero, creen que sus enemigos principales son los hombres del partido mayores. ¿No lo han sentido? No lo han sentido. Ah, lo hemos visto. No lo han visto ustedes, pero lo han visto. Lo han visto. Y lo han sentido. ¿No? Y hay algunas compañeras de izquierda que creen que sus principales enemigos somos los hombres de la izquierda. Es más, yo tengo un grupo aquí de estudio, 2 grupos de estudio con la J en 2 días distintos. Y el otro día alguien me comentaba que en la J habían estructurado, en el último tiempo, compañero, un discurso crítico hacia el partido porque era adultocéntrico. Yo cuando lo escuché, la verdad que quedé de una pieza. Le dije, ¿en serio? La J en el último tiempo ha difundido dentro de la juventud comunista que el problema del partido es que es adultocéntrico. Entonces uno entendería con una cultura básica de que si hay una organización juvenil es para que haga trabajo con la juventud, y si hay un partido adulto es para que haga trabajo con el mundo adulto. Pero si uno le hace la crítica al partido por adultocéntrico, porque la juventud quiere tomar un protagonismo y pasar por arriba del partido, como pasó en el 2016 en las elecciones de concejales, disputándole a las prelaciones del partido. Entonces uno dice, compañero, ¿tenemos alguna característica interna que nos permita convencer al pueblo que somos alternativa si nos cagamos entre nosotros? Si tenemos estos discursos, a mí me daría vergüenza, porque además los jóvenes que plantean que el problema del partido es que es adultocéntrico, no saben que la juventud es una enfermedad que se pasa rapidito. Entonces usted instala usted el problema de que el partido es adultocéntrico y a los 5 años ya es parte de los viejos, es parte del problema, no es parte de los jóvenes. Entonces, la falta de formación ideológica, la falta de formación política y científica es lo que nos tiene donde estamos. Y yo por eso estoy cansado de que algunos le echen la culpa a la derecha a nuestros problemas. Si la derecha hace su trabajo, la derecha miente porque siempre lo ha hecho. La derecha utiliza a los pobres porque siempre lo ha hecho. La derecha controla los medios porque sabe que los necesita para precisamente instalar. Entonces, ¿por qué nosotros criticamos a la derecha por hacer su pega en vez de criticarnos a nosotros por no hacer la nuestra? Porque ahí está el quid del asunto, compañero. Y yo lamento, pero llevamos mucho tiempo diciendo que algún día vamos a discutir estas cosas y no discutiéndolas nunca. Gracias, compañero. Bien, compañero. Si alguien más quiere agregar algo, y si no, está bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Ruth Puskovich Céspedes. Daniel Jadwe, mucho gusto. Nunca.
Hola, buenas de nuevo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Zeta. Gracias. Y gracias, Daniel, por tu discurso, por tu palabra, por tu defensa de la revolución. Yo echo de menos en nuestras conversaciones, en los libros, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia. Yo creo que la izquierda, incluida el Partido Comunista, nuestro maravilloso partido, ex partido, no sé cómo decirle, no pudo asumir lo que significó esa pandemia. O sea, la mirada geopolítica la echo de menos absolutamente. O sea, es imposible analizar lo que nos pasa en nuestro país, a nuestro partido, a nosotros, a la intelectualidad, a los trabajadores, si no estamos viendo también lo que pasa geopolíticamente y en el fondo lo que pasa con el poder del capital, que es el que está manejando, ¿no es cierto?, todo o mucho del mundo. Entonces, en ese sentido, esos días, esos años de la pandemia, esos días, la verdad que yo echaba de menos la mirada que va más allá de nuestras narices. Lograron asustarnos, lograron encerrarnos y nadie se preguntaba más. Eso era impresionante. Bueno, yo soy de las que no me vacuné, ¿ya? Yo puedo entender a los que se vacunaron, pero yo creo que es importante que levantemos la mirada y veamos que ahí hay mecanismos obvios de manejarnos y de manejarnos a nivel político y cultural. O sea, culturalmente tenemos unos pueblos que son herederos del catolicismo, por ejemplo, herederos de lo peor del catolicismo, muertos de miedo, andamos en pecado todo el tiempo. O sea, es una cultura que si no, nosotros no, digamos, podría ser un poco la mirada de Gramsci, aunque no lo he estudiado prácticamente, pero en ese sentido, si nosotros nos miramos más a fondo, ¿quiénes somos como pueblos? ¿Qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Cómo nos movemos culturalmente o políticamente o en nuestra vida personal? ¿No es cierto? Yo veo ahora, bueno, por mi formación tal vez, desde el arte, de la antropología, veo una cultura nuestra, yo me incluyo, que anda pidiendo permiso para todo. Anda justificándose cuando nadie le está pidiendo justificación de nada. O sea, tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y te dice, sí, es que estoy muy ocupada porque anduve haciendo no sé qué cosa, no sé qué. O sea, es una cosa enferma. Entonces, también tenemos que tener esa mirada, que es como, yo diría, como seres individuales, personas, nosotros tenemos que hacer autocrítica personal a nosotros mismos. Y como pueblo tenemos que hacer lo mismo. Entonces yo apoyo todo lo que han hablado acá en relación a la autocrítica. Es más que necesaria. O sea, uno como persona individual no puede dar paso de crecimiento si no autoanaliza lo que está haciendo. O sea, los pasos que estás llevando a cabo en tu vida personal. Y como pueblo tenemos el deber de hacer eso y ayudar a que este pueblo logre mirarse a sí mismo, pero también a quitarse los miedos, porque yo creo que el miedo ha ido avanzando demasiado, y eso nos paraliza completamente. Todas las normas de la pandemia y que nos quedaron, que yo tenía claro lo que estaba pasando, por lo menos tengo una visión tal vez más amplia en ese aspecto, yo ahora quedé con una secuela de la pandemia. O sea, yo ando con susto en la calle. Nunca había andado con susto en la calle. Entonces, nos encerraron, nos dejaron callados. O sea, todo eso hay que sumarlo al análisis, es lo que quiero decir, con todo respeto a los analistas, a los autores del libro, y muchas gracias. Este acto de presentación del libro de Senda, y le agradecemos
haber estado aquí con nosotros. ¿Aló? A todos nuestros invitados e invitadas, las invitamos a pasar acá. Tenemos un vinito de honor para poder compartir y todavía quedan algunos dulcecitos para